Hola, ¿cómo están? Hay un artículo muy importante que les sugiero, un artículo no, un editorial de el portal elcolombiano.com que les sugiero leer y reflexionar y que se titula El oportunismo con los migrantes. En este editorial, este portal, elcolombiano.com, nos pone a reflexionar sobre esas manifestaciones evidentes, contundentes de preocupaciones por los migrantes que en el trasfondo lo que refleja es el deseo de ocultar las reales causas que provocan esta situación e insta a que los gobiernos sean creativos en el enfrentar la situación, pero sobre todo las causas que provocan esta situación. Este editorial en el portal elcolombiano.com nos deja claro las poses que asumen determinados líderes mundiales, que asumen grupos, que asumen ONG, que asumen de manera particular aquellos que quieren ocultar que la migración ilegal, por ejemplo, es un gran negocio y que es la nueva modalidad de esclavitud que se tiene en el mundo. En este editorial, elcolombiano.com pone en primer plano varias situaciones que han acontecido a escala mundial, haciendo énfasis en Estados Unidos y en Europa. En este editorial, ese portal colombiano, elcolombiano.com, habla cómo en un momento se hizo un experimento en España tratando de ver cómo las personas asumían migrantes en su casa y que las personas de la boca hacia afuera decían que sí, pero cuando en el experimento se le colocaron a las personas en las casas, era evidente el malestar que sentían al tener migrantes cerca de su casa. En ese aspecto también, el portal nos recuerda cómo en Estados Unidos, en la presidencia de Joe Biden, que reciente ha salido de la presidencia estadounidense, cómo se fomentó aquello de los estados santuarios y el hablar de que los estados invirtieran y se fomentara la migración, incluso ilegal. Esa migración ilegal, recuerden que llevó al gobernador de Texas y al gobernador de Florida a enviar a los migrantes en guaguas, en aviones al estado de Nueva York y a lugares turísticos para que los reciban. Incluso, recuerdan ustedes, y el editorial lo recuerda, cómo enviaron migrantes ilegales cerca de la casa de la vicepresidenta de ese momento en Estados Unidos. Con el problema que tiene USAID en el mundo, han salido a relucir muchos asuntos que estaban ocultos. Y es evidente que si algo deja el caso USAID es que muchas, la mayoría, por no decir todas, esas defensorías a ultranza de posicionar migración ilegal en la República Dominicana, como es el caso de la República Dominicana, de trasfondo no es amor al migrante ilegal, ustedes saben, ni protección al migrante ilegal, defensa del pago, defensa de los money order que colocaban en las manos de algunos de los defensores de la causa de la inmigración ilegal. Pero ¿qué dice el portal? Bueno, el portal de elcolombiano.com, en este editorial que les estoy hablando, en este
en este documento, en este editorial, es evidente que ellos ponen en primer plano la situación que enfrentó al presidente Petro con la decisión de no recibir los migrantes colombianos que previamente había decidido que sí, deportados desde Estados Unidos. Entonces, el editorial en cuestión analiza que más allá de querer a los migrantes y de respetar sus derechos humanos, este editorial dice que el presidente Petro simplemente aprovechó la oportunidad para demostrar que puede pulsar, y su pulseo o su deseo de pulsear con el presidente Donald Trump. Y a la vez, el editorial se pregunta que por qué razón él no adoptó semejante postura con los 14,000 colombianos que fueron deportados el año anterior. Miren cómo dice el colombiano.com. Dice, más allá de las posturas vanas, más allá de las veleidades políticas de Petro o Trump, el verdadero desafío es que el fenómeno de la migración debe ser abordado con mayor creatividad por los gobernantes del mundo. Mayor creatividad implicará realizar acertadas investigaciones e inversiones para que los ciudadanos no salgan de sus países a pasar trabajo, porque en su país natal se les cierran todas las posibilidades. Entonces, se refiere precisamente al video que se esparció por todas las redes sociales españolas, donde se hacía el experimento sobre si las personas que decían que querían que se protegieran los migrantes los recibirían en su casa. Entonces dice el colombiano.com que ese video refleja varias situaciones. La primera, la de quienes hacen los vídeos y quieren llevar el argumento al extremo para intentar cerrar las puertas a los migrantes. La segunda, sirve para entender hasta qué punto muchas personas se pueden sentir agobiadas por los migrantes. Y la tercera, deja en evidencia que la generosidad de los dientes hacia afuera con estas causas humanitarias de los migrantes y tan sentidas no siempre se aplica en la vida real. Entonces, ahí enumera entonces cómo el gobernador de Texas, al ver la defensa que hacían que hacían de los migrantes ilegales los demócratas, agarró y envió en autobuses a migrantes hacia Nueva York. Incluso llegó a mandar más de 9,000 a Nueva York, a Chicago, a Filadelfia y a varias ciudades. Entonces, ¿qué pasó? Que la ciudad de Nueva York, cuyas autoridades defendían los migrantes ilegales, pues demandaron a las compañías de autobuses alegando que violaban una ley que prohibía transportar indigentes al Estado. Entonces dice que cuentan estas historias, dice el colombiano.com, porque el debate sobre los migrantes volvió a estar sobre la mesa a partir del regreso del presidente Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y fue el primer rifirrafe con el presidente de Colombia, Petro. Entonces, ¿qué dice? Que en el 2024 la inmigración se convirtió en el tercer tema de mayor preocupación para los votantes de Estados Unidos, incluso solo por detrás de la economía y la protección a la democracia. Pero también alega
muy juicioso el editorial, que deben leer, dice que, por ejemplo, que los republicanos abiertamente anti-inmigrantes ilegales, los demócratas flexibles con la migración ilegal, pero dice el periódico en el editorial que estoy comentando, que ambos, tanto demócratas como republicanos, entienden que se debe poner control en la frontera para que no ingresen migrantes ilegales. Entonces, leo textualmente que dice, y aquí aterrizamos en el rifirrafe que se convirtió en crisis diplomática del cual ya hemos hablado. Muchos no entendieron bien la súbita molestia de Petro, que con una orden vía X a las 3:40 de la madrugada de domingo no permitió que aterrizara en Bogotá un avión que ya estaba en vuelo con migrantes deportados procedentes de Estados Unidos, lo cual desató la furia del presidente Trump y la imposición de sanciones. En ese momento, Petro atacó la bandera de la dignidad para justificar su negativa a recibir los migrantes deportados de Colombia. Sin embargo, cometió una arbitrariedad al negar la entrada a colombianos a su propio país. Si su propósito, el de Petro, era la dignidad, ¿por qué los habría de devolver al sitio donde los tenían detenidos en vez de permitirles la libertad en Colombia? Se pregunta el colombiano.com. Y además también dice, si a eso se suma que no había tenido una reacción igual frente a los 14.199 deportaciones del año pasado, durante el gobierno de Biden, cuando también venían esposados en el ambiente, quedó cierto tufillo oportunista, como si estuviera aprovechando el drama de los indocumentados para poder construir su arenga contra Donald Trump. Cualquier parecido con la realidad de los fondos USAID, la frontera abierta, República Dominicana, el copar los hospitales con parturientas haitianas y una frontera abierta que día a día trae cientos y cientos de migrantes ilegales, cualquier parecido con esta reflexión no es pura coincidencia. Es que la inmigración ilegal es una chequera para quienes están metidos en el negocio, en la explotación de personas, porque la inmigración ilegal no es más que la nueva esclavitud moderna y muchos recursos financieros que les rentan a quienes tan interesados en proteger a los migrantes en realidad están defendiendo el dinero que le pagan. Queden muy bien.